Buenas noches, amados hermanos, que el Señor nos bendiga grande, rica y poderosamente. Saludos a todos quienes están conectados y los que se estén conectando también en este momento con nosotros. Quiero enviar un saludo a mi familia en Guayaquil, hermanos en la fe también que están allá en Quito, a la familia Velastegui. También quiero enviar saludo a los hermanos que están mirándonos desde Machala, desde Manabí, también desde, como es la ciudad de Ambato, de aquí mismo, y todos cuantos puedan estar conectados en Estados Unidos, en España, en Italia, también reciban cordial saludo en el nombre de nuestro amado, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición muy grande, hermano, continuar transmitiendo esto y rogamos que podamos todavía estar a través de esta transmisión, que nada lo interrumpa, que no haya obstáculos, que no haya impedimentos. Bien, hermanos, vamos a continuar la segunda parte, ya que mi hermano Joelito terminó desde su casa. Vamos a meditar en el libro del profeta Amós, capítulo 1, apenas son 14, 15 versículos, que en los cuales vamos a meditar en esta noche. Y oramos, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres precioso y maravilloso. Y podemos decir que hasta este día, Señor amado, tu misericordia y tu gracia nos ha sostenido. Señor, yo bendigo a todos los hermanos que están mirándonos a través de esta transmisión. Señor, que puedan ser alcanzados a través de tu palabra bendita, poderosa, que podamos ser edificados, consolados, Señor, y sobre todas las cosas, mientras meditamos en las Escrituras, nos vamos preparando para el encuentro contigo. Señor, con toda sencillez de corazón, nos hemos acercado al trono de tu gracia, esperando, Señor mi Dios, que tú ministres y me des sabiduría y entendimiento y claridad en tu palabra. Lo ruego en el nombre precioso de Cristo, dándote gracias. Amén. Voy a dar lectura, capítulo 1 del profeta Amós. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días del rey Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del gran terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, prenderé y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Avén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor les ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, consumirá los palacios de Bosra. Y así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el muro de Rabá, consumirá sus palacios con estruendo,
en el día de la batalla con tempestad, en día tempestuoso, y su rey irá a cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová el Señor. El profeta Amós, su significado es el que lleva la carga. Su mensaje es el juicio a las naciones: Filistea, Fenicia, Moab, Edom, Israel al norte y Judá al sur. Varias naciones. Ahora, no era cualquier, podríamos decir, aldeano, Amós, aunque era un campesino, un hombre que trabajaba cuidando ovejas y cultivando higos, pero no era cualquier clase de campesino, porque este hombre tenía mucho conocimiento de la historia del mundo. Fue contemporáneo de los profetas Jonás y del profeta Oseas. Amós habla mucho acerca de los juicios de Dios. El profeta Oseas habla mucho acerca del amor de Dios, de la misericordia, del llamado de Dios. Este hombre nació en un pueblito llamado Tecoa, 10 kilómetros al sur de Belén y a 17 kilómetros de Jerusalén. Era un lugar quizás muy poco nombrado, pero este hombre, su mensaje era muy profundo por el conocimiento que él tenía acerca de todos los acontecimientos. Conocía mucho acerca de la historia de Israel. Y la mayor parte de su ministerio se desarrolló en Betel. Su casa la tenía en Judá, mas sin embargo Dios lo envió al norte, al reino del norte, a profetizar, aunque su vivienda estaba en Judá al sur. Ahora, este hombre iba a juzgar dos cosas. Iba a juzgar la infidelidad de Israel y la desobediencia de Israel para con Dios. Lo que Dios estaba mostrando a través del profeta Amós es que Israel había quebrantado el pacto. Pese a que Israel había sido elegido de una manera muy especial, Dios lo había colmado de mucha bendición, de abundancia, tanto cuando lo sacó de Egipto, cuando en la tierra prometida, en la conquista de Canaán, Dios había sobreabundado a Israel en bendición. Y esto es lo que ocurre, amados hermanos, con los seres humanos. Cuando los seres humanos alcanzan logros, cuando los seres humanos se sienten cómodos, cuando los seres humanos llegan a tener abundancia, comodidad, riqueza, fama, fortuna, entonces se olvidan de Dios. Después de haber sido levantados de un estado de pobreza, quizás de miseria, hermanos, de una vida muy mesurada, y han sido levantados y llevados y colmados de beneficios de parte de Dios, los hombres le dan la espalda a Dios. Eso ocurrió con Israel. Y ese es el denominador común en el corazón de los hombres. Se llama la ingratitud. Ustedes pueden recordar cuando el Señor sanó 10 leprosos. De los 10 solamente regresó uno a dar gracias, y era samaritano, era un extranjero, ¿no? Así ocurre hoy, aún dentro del mismo pueblo evangélico. Hermanos queridos, cuánta ingratitud hay, cuánta indiferencia hay, cuánta apatía hay dentro del mismo pueblo evangélico, que realmente, hermanos amados, yo me he dado cuenta que durante estos días y estos tiempos en que el templo se abrió, hemos visto pocas personas que acuden al templo. Bueno, muchos lo harán por temor, porque piensan que no hay seguridad dentro de la iglesia, lo cual no es así, hermano. Hemos tomado todas las seguridades para que las personas puedan sentirse cómodas dentro de la casa del Señor. Dios nos ha provisto hasta de una máquina para fumigar cada vez que se termina el servicio con ozono. El salón queda completamente desinfectado, tanto desde la entrada como el altar. Y quiero mencionarles algo muy importante como una bendición de Dios, que el día de ayer nos bendijeron, tuvimos una bendición muy grande. Hemos recibido como donación un arco que se utilizará para que pase uno a uno, hermanos queridos, con el antimonio, y puedan de esta manera entrar sin ningún problema. Es decir, completamente, hermanos, una desinfección desde la cabeza hasta los pies. Bueno,
La sangre de Cristo ya nos desinfectó hace mucho rato. Así que solamente estamos cumpliendo con protocolos nada más, porque lo demás lo hace el Señor. A pesar de todo esto, hermanos amados, Israel ha cometido un pecado grave: menospreciar la ley de Dios. El Salmo 106, yo les recomiendo leerlo, hermano, porque es la historia de Israel desde la salida de Egipto. Dice la Escritura que después que lo sacó con mano poderosa, con brazo extendido y potente, dice la Escritura, Dios se manifestó en el desierto, les dio agua de la peña, envió el maná en el desierto, les dio carne cuando ellos pidieron y solicitaron esto. No les faltó calzado ni vestido. Pero sin embargo, viendo todas estas señales, dice, bien pronto olvidaron todo lo que Jehová había hecho y olvidaron el consejo del Señor y escogieron un camino equivocado. Las palabras del profeta o las profecías de Amós es evidente que se mencionan durante 2 años antes de que ocurra un terremoto devastador en esa zona. Ese terremoto ocurrió en los años 750 antes de Cristo. Y este evento o este terremoto no era otra cosa sino una advertencia divina para reforzar los juicios que se vendrían posteriormente sobre todas las naciones. Ahora, Amós anuncia que Dios estaba condenando tanto al reino del norte como al reino del sur, porque habían menospreciado sus mandamientos, sus ordenanzas, sus leyes. Habían menospreciado a sus mensajeros, a sus profetas. Habían menospreciado el sacerdocio. Habían menospreciado la presencia misma de Él. Así que aquí, además de esto, es admirable y sorprendente ver cómo Dios comienza a enumerar todos los pecados de Israel, como lo hace de la misma forma a enumerar los pecados de las naciones paganas: Fenicia, Filistea, Moab, Edom, que son los cananeos, que son aquellos que Israel tenía que expulsarlos y conquistarlos, mas sin embargo Israel se codió con todas las costumbres paganas que habían alrededor de esos pueblos vecinos. Entonces, hermano, Dios nos hace ver que Él no solamente se ocupa de su propia nación, del pueblo que Él eligió para tratarlo, para enjuiciarlo o castigarlo, reprenderlo o confrontarlo por su infidelidad, desobediencia y menosprecio a sus leyes, sino también que Dios se ocupa de todas las naciones del mundo y de todas las atrocidades que se cometen aún en los pueblos pequeños como los pueblos grandes. El profeta dice, por 3 pecados y por el 4º no revocaré. ¿Qué significan estas palabras? Significa la multitud de pecados que se han cometido. Es decir, pueden ser enumerados muchos: inmoralidad, injusticia, fraude, robo, extorsión, cohecho, crímenes, violaciones, violencia, etc. Entonces, eso es lo que estaba mencionando el profeta Amós. Ahora, cuando menciona Damasco, Damasco era la capital de Siria. Y como tal, la capital de Siria era el enemigo que estaba al norte de Israel. El enemigo permanente que estaba constantemente asediando a Israel. Al punto que cuando invadió, destruyó completamente, como dice aquí, con trillos, no tuvo misericordia, cometió, hermano, una brutalidad de crímenes sobre un pueblo llamado Galaad. Galaad pertenecía al territorio de Israel. Los crímenes fueron atroces. Y por lo tanto, hermanos amados, Dios, observando esto, lo que ocurría contra su pueblo, aunque Él lo había permitido, Galaad se encontraba al sureste de Galilea.
al este de Galilea, perdón, ahí se encontraba. Entonces, hermano, Dios dice, como de una manera muy común, como cuando el Señor castigó a Sodoma y Gomorra, dice, prenderé fuego. Acuérdese que cuando el Señor castigó Sodoma y Gomorra, dice que descendió fuego y azufre y consumió aún 2 pueblos más, Atma y Seboín, que eran los pueblos que estaban al pie del Mar Muerto. Mis amados hermanos, era la forma de juicio divino. Por lo general, hermanos queridos, Dios además de eso iba a permitir una guerra devastadora en esa zona. El resultado, hermano, es que esa guerra destruiría las principales ciudades filisteas, hermanos, que eran fortaleza allí, hermanos, que presumidamente se sentían inexpugnables y serían consumidas por el fuego. ¿Cuál es el consejo que nos da el profeta aquí Amós? El consejo y además de una advertencia, porque Dios dice, los cerrojos de Damasco se sentían tan seguros los asirios que ellos pensaban que nada podía destruirlo. Aquí se menciona un valle llamado el Valle de Avén. El valle de Avén, o también se lo llama el Valle de Beca, era el lugar donde estaba situada Damasco, la capital de Siria. Ese valle también se lo conoció como el Valle de la Maldad. Y allí, en ese lugar, hermanos queridos, estaba cerca un territorio llamado Bet Edén. Y Bet Edén era el único lugar fértil de esa región. Luego se menciona aquí el lugar donde presumiblemente procedían los asirios. Ese lugar estaba situado en las inmediaciones de Elán. Elán es Siria. Era un país grande, con un ejército de miles. Acuérdense que los asirios, los israelitas, tuvieron mucho temor cuando fueron conquistados y destruidos Jerusalén y quemado aún el templo. Hermanos, la atrocidad que cometieron ellos era en una forma arrasadora. Así que vemos además de eso que Dios está interviniendo en juicio y en castigo. Y luego menciona en el verso 6 a Gaza. Gaza era una de las 5 ciudades principales, la 5ª ciudad filistea, como Ascalón, como Ecrón, como Asdod, que eran ciudades filisteas. Acuérdense, hermano, que 5 príncipes de esas ciudades pagaron dinero a Dalila para que descubriera el secreto de Sansón. Acuérdense, cada uno pagó, cada príncipe, o podríamos decir, cada gobernante de cada una de estas ciudades pagó 5.000 ciclos de plata. Es decir, que Dalila cobró 25.000 ciclos de plata por descubrir el secreto de la fuerza en donde radicaba este secreto en Sansón. Amados hermanos, las ciudades filisteas que fueron destruidas, hermanos queridos, fueron destruidas unas. Es decir, especialmente Gaza fue destruida en tiempos del rey Usías, que era el rey, aquí lo hemos mencionado, era el rey de Judá. En tiempos del rey Usías, acuérdense que el profeta Isaías tuvo una visión. Dice, en los años que el rey Usías gobernaba, vi al Señor sentado sobre un gran trono blanco. Y él dijo, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al rey. Y un ángel tomó una tenaza, y tomó un carbón del altar y tocó los labios del profeta, y el ángel le dijo, esto quitó tu pecado. Amén. Así que, amados hermanos, vemos que había sido sometida ya Gaza. En la actualidad hay un problema judío-palestino, y en realidad la palabra Palestina no existe, es inexistente. Hay un hombre que murió hace muchos años, Yasser Arafat, que era el dirigente de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina. Era un terrorista, era un criminal. Y ellos denominaron esto, es decir, que el territorio de Gaza realmente le correspondía a ellos. Y en realidad el territorio de Gaza no le corresponde a ellos, sino a los filisteos, porque Gaza significa tierra de filisteo o tierra filistea. Ese es el significado. Es como si mencionáramos Judá,
significa tierra de judíos. Eso significa Judá o perteneciente a Israel. Entonces, amados hermanos, vemos que esta ciudad fue sometida. El resto de las ciudades fueron destruidas por el rey Nabucodonosor, por el imperio babilonio. Ahora, Tiro menciona, usted sabe que Tiro era un puerto. Tiro, Sidón, todos estos eran puertos. Y Tiro era una principal ciudad de fenicios, que en tiempos del rey David, él hizo una alianza, y era una alianza de hermanos. Esa alianza se mantuvo aún después de la muerte del rey David, y se mantuvo durante el reinado de Salomón, y duró también hasta el reinado del rey Acab, cuyo suegro gobernó, amados hermanos, sobre Tiro y sobre otro pueblo más portuario llamado Sidón. Eran, hermanos, los crímenes de Tiro y Sidón semejantes a los crímenes de los filisteos. ¿Por qué razón Dios levantó jueces para destruir a sus enemigos? Porque sus enemigos eran perversos, porque sus enemigos no mostraban piedad ni misericordia. Ustedes pueden recordar, amados hermanos, cuando en tiempo de los asirios, dice la Escritura, que uno de los reyes de Israel huía. Este rey fue decapitado después que él vio morir a sus dos hijos, sacándole los ojos. Le sacaron los ojos, los decapitaron delante de él, y el rey fue muerto después que fue atormentado sin ojos. Por eso se llama ese episodio el llanto de las cuencas vacías. Es decir, un hombre que no podía llorar ya porque no tenía ojos. Eso es lo que hicieron los filisteos, los enemigos, con Sansón. ¿Qué es lo que hicieron? Le sacaron los ojos para que no pudiese ver. Mas Sansón, orando, hermanos, dijo: Señor, permíteme vengarme de mis enemigos y devuélveme mi fuerza y morir con ellos. Así que ustedes ya ven en la historia como Dios en su misericordia devolvió la fuerza a Sansón, y dice que ese día murieron más filisteos que durante todo el tiempo que Sansón había matado a los enemigos. Ahora, hermano, Tiro era una isla, una fortaleza inexpugnable. Se enorgullecía por su seguridad. Pero, hermanos queridos, ¿cómo menciona el texto y qué es lo que dice Dios de eso? Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Luego menciona a Edom. ¿Qué les recuerda a ustedes Edom? Edom significa rojo. Y de Edom, mis hermanos, podemos recordar a Esaú, el hermano mayor de Jacob. Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Jacob. El ángel le dijo: no te llamarás más a Jacob, porque Jacob significa usurpador, mentiroso, engañador. De aquí en adelante te llamarás Israel, el que ha luchado y el que ha vencido. Eso significa Israel, el vencedor, el que ha vencido. Por eso es que a veces hemos cantado que la fuerza de Israel nunca caerá porque ha luchado y ha vencido. Esa es la promesa de Dios sobre su pueblo, ¿no? Dios le dijo que siempre Israel estará por encima de todo. Israel es la cabeza de las naciones. Dios dijo desde un comienzo que Israel estaría cabeza y no cola. Y también dice la Escritura que Israel es la luz sobre las naciones. El pacto que Dios hizo con Abraham. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, el crimen de Edom. ¿En qué consistió el crimen de Edom? Edom, que es, hermanos queridos, o representa a Esaú, el hermano mayor de Jacob, había guardado un rencor durante mucho tiempo. Miren lo que dice el versículo aquí 11. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Edom, por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, persiguió a Israel, violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre,
y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cuál es el pecado entonces, amados hermanos, de Edom? Consistió en que violó la relación de hermanos. Consistió en que albergó el rencor, el odio, la amargura y lo alimentó al punto que descargó toda su ira y toda su furia contra su propia familia, contra su propio hermano. La historia nos dice, capítulo 28 de Génesis, que Jacob huía de su hermano porque esto lo quería matar. Bueno, eso persistió durante décadas, durante años, esa amargura, aunque hubo una breve reconciliación entre ellos, pero más sin embargo persistió ese rencor y alimentó ese rencor al punto que después de mucho tiempo descargó todo su ira contra su propio hermano. Hermanos queridos, la palabra de Dios es muy clara. Dice la Escritura que nosotros no debemos dejar que nuestro corazón se cargue de amargura, porque dejaremos de esta manera y perderemos la gracia del Señor. Estad en paz con todos, dice la palabra del Señor. Estad en paz con todos, dice. No paguéis mal por mal. Hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Jesucristo mismo dijo, bendecid a los que os persiguen, a los que hacen mal y a los que dicen toda clase de maldad contra vosotros, aún mintiendo. Eso dice la palabra. Y al que te hiere en una mejilla, muéstrale la otra. Por lo tanto, dejad todo en las manos del Señor, porque Él está escrito, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y luego menciona a Temán, Bosra, ciudades principales de Edom. Recuerden que Edom significa rojo, por eso es que Esaú dice que él era una persona colorada, roja, ¿no? Dice que él era velludo. Cuando nació, hermanos amados, la partera le dijo, es como una pelliza roja. Y eso significa Edom, tierra roja. La primera que se cree que estuvo cerca de Petra. Eso indica, hermanos, la historia y el mapa, que Temán y Bosra era una de las principales ciudades de Petra. Petra será el lugar donde los judíos, cuando el anticristo los persiga, se esconderán en esa ciudad que está en el desierto. Acuérdense que en los días de los reyes, en los tiempos de los jueces, habían ciudades de refugio, a donde mucha gente se refugiaba, los que eran perseguidos. Unos porque eran inocentes, porque se habían defendido de algún enemigo y los habían matado, y huían a esas ciudades de refugio. Otros porque realmente habían cometido algún delito y buscaban refugio en esos lugares. Pero de todas maneras el juicio de Dios venía sobre él, aquel que había cometido alguna violencia. Así que la segunda ciudad que se menciona aquí es Bosra. Se la identifica con la actual Buseiraj. Ese es el nombre. Quiero indicarles, hermanos queridos, que en la actualidad, lo que estoy mencionando, hay un territorio que está en un costado de Israel, que es Jordania. La destrucción de estas ciudades de Edom, hermanos queridos, cuando se destruyó completamente, entonces Edom perdió la capacidad de guerra para poder mantenerse en pie y seguir tratando de hacer o intimidar, hacer daño a Israel. Y luego se menciona Amón. Amón, hermanos queridos, es en la actualidad la tierra o el país de Jordania. Aquí el juicio de Dios se concentró en un lugar llamado Rabá, que es la moderna Amán. Amón o Amán es la misma. En la actualidad es un territorio pequeño y sufre de necesidades y siempre está buscando ayuda de sus vecinos. Pero en ese tiempo, Amán, que es la actual Amán o la llamada Amón, estaba completamente saciada de avaricia, porque la llevó a cometer, por ganar territorio, por obtener tierra,
los llevó a cometer un genocidio, a matar a sus propios hermanos, a su propio pueblo, a sus propios conciudadanos. Y Dios, observando esto, hermano, iba a castigar con un caos, tanto en la sociedad como en la naturaleza. Hermano, si hay algo que Dios no puede pasar por alto, es cuando alguien intenta hacer daño contra su prójimo. Hay dos mandamientos en las Escrituras, de los cuales depende toda la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo dice de igual forma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando Caín mató a Abel, Dios lo castigó, Dios lo expulsó de su presencia a vivir errante y le puso una señal en la frente, mostrando Dios misericordia, ¿no?, sobre Caín, diciendo: cualquiera que te hallare no te hará daño, mas vivirás errante. Es decir, en términos psicológicos, Caín vivió una vida de depresión que nunca tuvo medicina, nunca tuvo solución por el hecho de haber matado a su hermano. Hermano, esa es la consecuencia de la avaricia. Esa es la consecuencia de despojar al pobre. Esa es la consecuencia, hermano, de robar al débil. Amén. Esa es la consecuencia, hermano, de querer obtener todo, hermano, a costa de cualquier precio. Sí, de matar, a costa de estafar, amén, o de mentir, o de engaño. Sí, ese es el costo, amados hermanos. Dios castigará con caos una sociedad que comete esta atrocidad. Hermano, dice la Escritura que este estado de Amón quedó despojado, hermanos queridos, al punto, quedó tan débil que hasta el día de hoy la tierra de Amán, que pertenece a Jordania, es un territorio débil. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía. Hermano, el cielo y la tierra pasarán, pero amén, sus palabras no pasarán. Amén. Amán es la capital de Jordania. Vea en un mapa, hermanos queridos. Vea cómo es la situación económica en ese lugar. Mire a dónde los condujo la avaricia, el genocidio, el crimen, la atrocidad que ellos cometieron, que hasta el día de hoy ese lugar no se puede levantar. Quiero decirte, hermano, cuando una nación valora más la tierra que la vida humana, el juicio de Dios está próximo a caer sobre esa nación. Cuando una nación valora más lo material que la vida de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los seres humanos, cuando no valoran y no respetan los derechos de los seres humanos, el juicio de Dios está próximo a caer. Hermanos, la Biblia dice que los idólatras, los avaros, los maldicientes, los criminales, los homicidas no entrarán o no heredarán el reino de los cielos, y aún los injustos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta noche por esta palabra en la cual hemos meditado, mi Dios amado, porque es la verdad. Señor, creemos, Padre eterno, que tú eres un Dios justo. Justos y verdaderos son tus caminos. Eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, pero también eres un Dios de justicia. En el nombre de Jesús te damos gracias por la meditación de tu palabra. Amén y amén. Bien, mis hermanos queridos, vamos a orar en esta noche. Hay una petición muy grande. Mi consuegra allá en Manabí, en Puerto Viejo, ella ha sido entubada y está muy delicadita de salud. Ustedes saben, hermanos, que cuando una persona llega a ese estado, prácticamente está en coma inducido. Y eso es bastante molestoso, hermanos, amados. Es decir, que la persona está solo en las manos de Dios. Oramos en esta noche por ella.
Padre eterno, en esta noche quiero poner la vida, Padre, de la señora María, mi Dios amado, María, Padre, que tú la bendigas, María Pérez, viuda de Roldán, Padre, que tú pongas tu mano bendita. Señor, que ese respirador artificial seas tú, Espíritu Santo, dándole el oxígeno, dándole la fortaleza que ella necesita en su organismo, en sus pulmones, oh mi Dios, en sus bráquias, Señor amado, oh mi Dios, que ella pueda volver a respirar con normalidad, Padre Santísimo, y tú puedas estabilizar su estado, Padre. Señor, haz misericordia, Padre eterno, para que sus hijos vengan a salvación, para que cada uno de sus hijos, Padre Santísimo, alcancen, Padre eterno, y vean lo que tú eres grande en misericordia, Padre. Haz misericordia, te lo pido en el nombre de Jesús, por tu palabra bendita, te lo ruego, Señor. Haz misericordia sobre la señora María, Padre Santo. Yo sé que tú estás allí, alrededor de su cama, alrededor de su lecho, Padre. La paz tuya esté con ella. Oh, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú puedes darle vida, Padre. Haz, Padre, haz misericordia sobre su vida. En el nombre de Jesús. Entre tanto, yo te pido que tú le des paz y tranquilidad a Carlitos y a sus hermanos, Padre. Y que ellos puedan esperar solamente un milagro tuyo. En el nombre de Jesús. Si es que esa es tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo, el domingo tendremos nuestro servicio de Santa Cena, un servicio muy especial en la iglesia. El servicio de Santa Cena lo realizamos esta vez ya en la iglesia. Y también, hermanos, el día de mañana vamos a continuar con nuestro tiempo de media vigilia desde las 8 de la noche. Eso es todo, mis amados hermanos. Bueno, hay algo importante que también me estaba olvidando. Yo quisiera que los hermanos traten de llegar un poco antes de las 9:30. Una vez que el salón está lleno, hermano, y a las 9:30 se cierra el templo, es porque ya no hay lugar donde sentarse. Y es por su bienestar. El día domingo anterior estábamos dentro del lugar 60 personas. Esa fue la razón porque a las 9:30 ya se cierra el templo. Y luego tiene que esperar hasta el segundo servicio, que es a las 11 de la mañana. Quiero que sepa que no hay ninguna mala intención en los hermanos cuando se cierra el templo. Es una orden mía, hermanos queridos, por el bienestar suyo, para que usted guarde su distanciamiento aún dentro del salón, para que usted se sienta más cómodo. No olviden de llevar sus mascarillas a la casa del Señor. No pueden sacársela, hermanos queridos, durante el servicio que estamos dentro de la casa, porque apenas es 1 hora que estamos allí. Entonces, eso es lo que quiero recordarles y recomendarles. Por favor, tengan paciencia, amados hermanos. Si usted ya llegó 9:45, le va a tocar esperar hasta el siguiente servicio, que es a las 11 de la mañana. Entonces, es según como usted se acomode. Así que trate de llegar lo más temprano posible, hermano. No hay ninguna mala intención de ningún hermano en la puerta. Ya hemos orado, hemos conversado acerca de esto. Hermano, no se trata de cerrarle la puerta y de no dejarlos entrar. No, eso no es, sino, hermano, es por el bienestar de ustedes mismos. Eso es todo, que Dios los bendiga. En lo posible, si es que están con niños, que traten de no salir a los baños, sino lo posible. Hermanos, sí, que también necesitan llevar a los niños, lo pueden esa es otra cosa, si hermanos, también que me estoy olvidando. No podemos estar entrando y saliendo al baño. No se puede estar haciendo esto constantemente. A menos que haya una necesidad urgente de un niño, porque durante estos domingos hemos visto que hay niños que están yendo a la iglesia. Entonces, a menos que haya una necesidad urgente, pero solamente entrando y saliendo del baño para mirarse en el espejo, no, hermano, eso sí que no es correcto. Así que, por favor, hermanos queridos, y si entra al baño alguien, una sola persona, no podrán 2 ni 3 a la vez estar allí. Nada más, que Dios los bendiga, que descansen esta noche.